Mientras el gobierno anuncia nuevas medidas en su afán de captar divisas a toda costa, incluso en contra de su pretendida unificación monetaria y cambiaria, este 20 de julio se cumplieron 2 años desde que el MLC se convirtiera en la moneda oficiosa de Cuba. Ese día de 2020, 72 tiendas administradas por las cadenas Cimex y Caribe reabrieron sus puertas prácticamente con los mismos productos que hasta poco antes habían vendido en CUC, pero bajo una forma de pago impuesta unos meses antes para productos de gama media y alta y que ya era vedada para la mayoría de los cubanos. Las tiendas en MLC han sido desde entonces motivo de discordia, mientras el gobierno insiste en calificarlas de mal necesario. Para la oposición y gran parte de la ciudadanía simbolizan una suerte de apartheid económico. Las remesas evidentemente adquirieron una importancia más relevante en cuanto a la disponibilidad de divisas del país, y las tiendas en MLC, tal y como se explicó en su momento, también persigue el objetivo de incentivar esa captación de remesas. Y nosotros no teníamos la posibilidad de mantener el abastecimiento estable de los mercados minoristas en moneda nacional, porque ya incluso teníamos varios proveedores que nos tenían retenidas las ventas, los reaprovisionamientos por deudas. Entonces, las tiendas en MLC permitieron, en primera instancia, recuperar la confianza de esos proveedores y reactivar esos contratos. Es lo que siempre decimos, no hubiéramos podido venderlo en pesos. O sea, no es una alternativa de que o lo venden en MLC o lo venden en pesos, no. En concreto, o lo vendes en MLC o no lo tienes. Economistas no vinculados al gobierno consideran que los costos de la decisión son mucho más elevados que sus aparentes beneficios económicos. El malestar popular tuvo su manifestación extrema en el asalto a algunas tiendas en MLC durante las protestas del 11 de julio de 2021, asaltos que también significaban una especie de venganza popular contra un símbolo de la exclusión impuesta por el poder político cubano. Si hay una serie de bienes a los que no se puede acceder en el mercado de la moneda nacional, sino que hay que adquirir una moneda extranjera para ello, eso es un elemento clarísimo que estimula la devaluación de la moneda nacional. La devaluación de la moneda nacional es, en primer lugar, un factor inflacionario y, en segundo lugar, es un elemento que deteriora el nivel de vida de la población. Ante esta realidad, la pregunta inevitable es: ¿no hay alternativas a las tiendas en MLC? ¿Acaso se convertirán en una de las tantas medidas coyunturales que terminan siendo definitivas? En este video del Toque pasamos revista al tema y a las propuestas de algunos economistas al respecto. Las primeras tiendas en MLC abrieron sus puertas en octubre de 2019, dedicadas a la venta de electrodomésticos y repuestos de vehículos. En un inicio fueron justificadas como una respuesta a la crisis económica en que volvía a sumirse la isla, y en esas circunstancias el gobierno decidió matar 2 pájaros de un tiro, abriendo una nueva fuente de ingresos en divisas, compitiendo con las mulas, esos viajantes informales que abastecían buena parte del mercado local. Pero su número era limitado y su impacto no llegó a sentirse entre la mayoría de los consumidores. El país, con el propósito de asegurar a la población productos básicos de alimentación, aseo personal y limpieza, ante el déficit de la moneda libremente convertible, se hizo necesario reducir las compras de equipos electrodomésticos de gama media y alta, lo que propició en alguna medida la importación de esos artículos por personas naturales que viajan hacia el exterior y entonces lo traen al país. El dinero que está saliendo del país para adquirir estos productos se estima en cifras significativas y debemos captarlo como fuente de divisa para reaprovisionar nuestra industria, las cadenas de tiendas, con el fin también de reaprovisionar nuestro mercado. Entonces nosotros no tenemos tampoco la pretensión, ni mucho menos, de eliminar las monedas nacionales, ni de ampliar las ventas en dólares o en cualquier moneda extranjera al resto de la red minorista, y de ir ganando más espacio en las ventas en dólares. En este momento de finales de 2019, la crisis nombrada con el eufemístico término de coyuntura
fue la antesala de la pandemia y de la aguda escasez de bienes de consumo enfrentada por los cubanos durante los últimos 2 años y medio. En esas circunstancias, desde el 20 de julio de 2020, también los alimentos y otros artículos de primera necesidad pasaron a comercializarse en MLC, mientras solapadamente desaparecían del resto de las tiendas. Conscientes del malestar, el gobierno promovió la idea de que la medida tendría un alcance limitado. Hoy ambas cadenas suman un total de 4.800 tiendas y pisos de venta o puntos de venta. En la propuesta que se ha anunciado, solo 72 establecimientos en un primer inicio comenzarán con esta modalidad. Es decir, no es que estemos traspasando, no es que estemos cerrando las ventas en CUC o CUP. Recuerden que nosotros en la totalidad de los establecimientos estamos aceptando la moneda CUP y en otros ya estamos operando, y la cifra no es ínfima, estamos operando totalmente nuestras ventas en moneda nacional. Unos pocos días después de esta mesa redonda, el 22 de julio, la directora general de Tiendas Caribe daba el siguiente parte de ventas. El 60% de los ingresos en esta modalidad, que han sido significativos, se corresponden con alimentos, 60%. El 23% a productos de ferretería. El 14%, casi el 14% a los productos de aseo, higiene, personal del hogar. O sea, si sumamos las ventas de alimentos y aseo, el 74% de lo comercializado correspondía a productos de primera necesidad. Y si el mismo ministro de Economía aseguraba días antes lo siguiente: el trabajo del gobierno, lo que estamos buscando, nuestro principal empeño es precisamente mantener con un alto costo un nivel de oferta en las tiendas en CUC y oferta en CUP. Ese es nuestro empeño. No es para nada que lo mismo que hoy vendemos en CUC se quite de ahí y se empiece a vender en dólares, y que no hay oferta, y que el que no tenga dólares sencillamente no come. Eso no es Cuba ni lo será. Lo malo que tiene la era de Internet para gobiernos como el cubano es que estas cosas quedan grabadas, y lo que dijeron que no harían, lo hicieron, y extendieron esa modalidad de ventas al resto del comercio minorista con ofertas que rebasan el marco inicial de los llamados productos de gama media y alta, y con precios escandalosos. Ya para enero de 2022, el proyecto Inventario estimaba que en todo el país al menos 515 tiendas y centros comerciales funcionaban bajo la modalidad de ventas en MLC, 7 veces más de los que comenzaron a hacerlo a mediados de 2020. Y así lo justificaba el mismo ministro Gil en febrero de 2022. Nosotros no podíamos mantener, y no podemos hoy mantener, una estabilidad de oferta de bienes básicos solo en moneda nacional. Para poder mantener determinada oferta de bienes básicos en moneda nacional, necesitamos captar esa MLC. Y esa MLC, el mecanismo más práctico que tenemos hoy para captarlo es a través de una red de venta minorista en MLC. No persigue, Randy, yo quiero decirte esto desde lo más hondo de nuestros sentimientos, no persigue absolutamente ningún objetivo de humillar a la familia cubana, de herir a nuestros niños, de herir a nuestras madres, de que nosotros lo que queremos, lo que pudiéramos hacer una moneda, lo hacemos en otra en la cual no pagamos los salarios. Esto en este minuto es una tabla de salvación. Y aunque el Ministerio de Economía y Planificación ha asegurado que el 74% de la circulación mercantil en Cuba sigue realizándose en pesos cubanos, durante los últimos 2 años los cubanos se han dividido entre quienes poseen MLC y quienes no. Los primeros pueden comprar directamente en las tiendas de esa moneda. Los otros deben agenciarse de segunda mano a precios más elevados los productos que allí se venden. Para las autoridades, son esas las mejores circunstancias posibles. En octubre de 2021, en una entrevista para la Agencia Cubana de Noticias, el ministro Alejandro Gil aseguró que más de 300 millones de dólares recaudados a través de las tiendas en MLC se habían utilizado para aprovisionar el comercio en moneda nacional. Y remató diciendo que habría que preguntarse cuál sería el escenario de no haberse habilitado esas tiendas. Pero este es un criterio con el que difieren numerosos economistas. El programa de reforma económica promovido por el proyecto Cuba Próxima tiene entre sus propuestas 2 que optan por devolver la plena soberanía al peso cubano.
Una de ellas es la siguiente. Eliminar cualquier mercado que opere en una moneda diferente a la nacional. Diciéndolo de una manera directa, no creo que las tiendas en moneda libremente convertible resuelvan problema alguno. Hay otras formas mucho mejores de captar divisas que son necesarias, obviamente, y existían, no es un problema de la pandemia, no, existían esas formas. Pero según el economista Mauricio de Miranda, antes de llegar a cualquier medida de eliminación de monedas, lo fundamental tiene que ver con la estructura económica del país. La primera de ellas es orientar las inversiones estatales hacia la recuperación de los sectores industrial y agropecuario, así como hacia la infraestructura de vías, transportes y comunicaciones en asociación con empresas privadas y cooperativas. Eliminar las restricciones que limitan el desarrollo de 112 actividades para el emprendimiento privado y cooperativo, esencialmente en los sectores de la industria, agropecuario, transportes, comunicaciones y servicios. En séptimo lugar, creo que Cuba debe adoptar una ley de empresa que permita la creación de un clima adecuado para los negocios. Y por supuesto que en su articulado permita la regulación que evite los monopolios y los oligopolios privados y que además elimine los que existen en manos del Estado. Es importante asegurar la autonomía económica, financiera y de gestión a las empresas estatales, fomentar la inversión extranjera y de cubanos residentes en el exterior y, por supuesto, crear un clima adecuado para las empresas privadas y para las cooperativas. Por otro lado, desde una perspectiva que mantiene el predominio de la empresa estatal, el joven economista y podcaster Miguel Alejandro Ayes ofrece estas recomendaciones. La gente se pregunta, bueno, ¿y qué se puede hacer en vez de tener tiendas en MLC? La pregunta se responde, vamos a responderla sincera, agresivo, produciendo. Adivina, ¿qué puedo hacer para no tener dinero a partir de revenderle caro a los ciudadanos de mi país con el dinero que ellos no trabajan y que le mandan a través de remesa? O sea, ¿qué hacer para que mi economía no se sostenga a partir de que gente desde fuera del país le mande dinero a sus amigos y familiares y me tengan que comprar cosas tan básicas como arroz, frijol, un poco de salsa china al doble y al triple del precio? ¿Qué hacer? Producir. En vez de crear las tiendas en MLC, o todavía, ¿qué se puede hacer? Hacer una profunda transformación estructural y sistémica en todo ese ejército de empresas estatales que están, y militares, bueno, militares son otra cosa, que están sin producir. Y no estoy hablando de cosas místicas ni de cosas que la gente se pueda volver loco, como privatizar o esas cosas que a la gente le da miedo. Estamos hablando de cambiar y reformar toda la dinámica que tiene que ver con sistemas de control de precios, con libertades de importación y exportación, con restricciones financieras, con capacidad de generar contratos, con capacidad de asociarse. Ya en agosto de 2020, el también economista Pedro Monreal, quien se desempeña como asesor de la UNESCO en París, había alertado acerca de los peligros de exclusión social que entrañaban las tiendas en MLC y en su lugar proponía una estrategia de captación y manejo de las divisas. Ahora, el problema que existe en la actualidad, yo creo, es que obviamente hay una creencia, que yo creo que es una creencia, es un mito, de que esas tiendas son necesarias para captar divisas. A ver si nos entendemos. Las divisas no se captan en la tienda. Las divisas se captan en el momento en que el dinero, remesa o lo que sea, entra en el sistema bancario cubano. Es más, si uno piensa cómo funciona el mecanismo MLC, te das cuenta que en la práctica las remesas actúan en buena medida como un crédito, porque se colocan en cuentas bancarias antes de utilizarse. O sea, la gente envía $300. Eso entra en una cuenta en MLC y la persona no va ese mismo día a comprar hasta $300. Entonces, la captación está ahí. O sea, hay toda una discusión, hay opciones de cómo pudiera organizarse esas ventas en Cuba, que no tendrían que ser en otra moneda, pudieran ser en pesos. Para la captación de las divisas, la propuesta de Monreal se basaba en establecer un tipo de cambio preferencial en CUP para quienes depositaran divisas en el sistema bancario.
En el ámbito del comercio, todas las tiendas venderían en pesos y quienes pagaran con las tarjetas respaldadas en divisas estarían accediendo a una especie de descuento por usar este tipo de tarjetas. Para hacer esto efectivo, Monreal aconsejaba también que la tasa de cambio de 1 por 24 fuera móvil, en vistas de reflejar las condiciones reales de la economía. En el caso de las empresas, los ingresos obtenidos en CUP provenientes de las tarjetas respaldadas servirían para comprar divisas al Banco Central para reaprovisionar sus inventarios. Esto generaría un control centralizado de las divisas por parte del Banco Central y se eliminaría la prevalencia arbitraria actual de unas empresas que venden en divisas sobre otras que venden en pesos cubanos. La idea, al igual que en la propuesta de Miranda, era reorientar los fondos en moneda dura al fomento de la producción nacional y el consumo, pero no como una asignación centralizada de divisas, ni tampoco como una decisión burocrática de quiénes pueden formar parte del circuito dolarizado, sino en una economía menos rígida y segmentada. Esto lo que hace es desconectar, las MLC desconecta el elemento de incentivo. Si tú tienes 4 millones, no sé, 3 y tantos millones de trabajadores, en los cuales no importa lo que hagan en el trabajo, no importa, no tiene que ver con los precios con que se venden en tiendas en MLC, ni vas a darle un acceso estable a esas tiendas para cosas de consumo básico. Y además eso, no tiene la posibilidad de cambiar, si quisieran hacerlo, a la tasa oficial que tú dices que existe. Lo que estás creyendo en la economía es un gran elemento de desconexión. En la propuesta que hemos comentado de Monreal, el economista alertaba que solo se circunscribía a la captación de divisas y en un live reciente del Toque que hemos utilizado para remarcar sus ideas, afirmaba: cualquier tipo de cambio en Cuba, de política económica, que pretenda sacar al país básicamente modificando la oferta del país, lleva años. Ahí no hay ninguna ilusión posible. Eso demora mínimo 10, 12 años, porque hay problemas de estructura muy serios que no van a ser cambiados rápidamente. Hay lugares en los cuales el golpe de oferta es un poco, puede ser más adelantado, es el caso de la agricultura, pero igual requeriría una reforma mucho más seria que la que se está haciendo en el país. Pero insisto en esto, porque sabe mucho, la solución aquí es aumentar la oferta, efectivamente, por supuesto, pero eso lleva tiempo. No hay fórmula mágica para hacer eso. A pesar de todas las recomendaciones públicas, a pesar de las protestas ciudadanas, a pesar de la exclusión que significan estas tiendas, a pesar de la paupérrima situación alimentaria que vive el país, a la vuelta de casi 2 años, el comercio de moneda dura sigue los mismos derroteros que cuando comenzó y pareciera llevar menos posibilidades de desaparecer que entonces. Este 20 de julio, las tiendas en MLC, en su modalidad de se vende todo, llegaron a un nuevo aniversario multiplicadas en las ciudades y los pueblos de Cuba, como si viviéramos en los mejores tiempos de la dualidad monetaria. Y es por eso que podemos concluir primero que no hubo unificación monetaria. Se sustituyó el CUC por el MLC. El error más serio de arrancada con el ordenamiento tuvo que ver con no solucionar algo que se había inventado antes, que fue esta cosa de las tiendas en MLC, que venían de aquella cosa del 2019-2018, de tratar de recuperar terreno frente a las ventas de Panamá, qué sé yo. Pero que cuando se establece lo del ordenamiento, en realidad no se hace una unificación monetaria, porque se mantiene un segmento dolarizado de la economía, que como se ha ido explicando también mi colega, ahí fue avanzando, fue comiéndose pedazos del mercado de consumo, dejó de ser una cosa de bienes suntuosos o lo que fuera, y se pasó a ventas de alimentos básicos. A esto se suma el fracaso del cacareado objetivo del ordenamiento de recuperar el papel del salario, pues las tiendas en MLC establecen una barrera entre la retribución del trabajo y el consumo, que debería estar asociado a esa retribución de lo trabajado. Se hace aparentemente para resolver el problema de liquidez a un grupo de empresas. Eso es lo que se ha dicho. O sea, se hizo para darle una flexibilidad, una liquidez a esas empresas, que no hubiera ruptura de inventario, pudieran reponer su inventario y seguir vendiendo.
De manera que esta expresión muy cubana de que se viste un santo desvistiendo a otro ocurrió aquí. O sea, se vistió el santo, entre comillas, de esas empresas y se desvistió el santo de la economía nacional. Otra de las conclusiones es que en la economía cubana parecieran primar otros intereses que no son los de la diversificación. Como ha ocurrido en toda nuestra historia, la monoproducción y la monoindustria nos acechan. Si antes fue el azúcar, ahora es el turismo. ¿Qué escenario hubiéramos tenido nosotros con turismo igual a cero y remesas saliendo del país? ¿Cómo hubiéramos podido respaldar el gasto social? ¿Cómo hubiéramos podido respaldar la canasta familiar normada? ¿Cómo hubiéramos podido pagar el combustible? Por eso nosotros decimos que la situación fuera aún más compleja. Entonces, es verdad, puedes decir, no, pero bueno, se está vendiendo una moneda en la que a mí no me pagan. Sí, es correcto. Pero lo que se está vendiendo en la moneda en que no se paga, con esa divisa que se recupera, es para financiar también producciones que se venden en la moneda en la que sí se paga. Porque de lo contrario, ¿de dónde íbamos a sacar el dinero? ¿Dónde está la magia de eso? Pues señor ministro, no tiene que ver con magia y el dinero ha estado ahí, pero se ha decidido invertir en hoteles que desde 2008 solo llenan el 50% de las capacidades y hasta marzo de 2022 apenas ocupaban un 13.9% de sus habitaciones. En ausencia del turismo, la principal industria del gobierno, dominada por el brazo económico de las Fuerzas Armadas, todos coinciden en que la alternativa a las tiendas en MLC es una transformación estructural de la economía que el gobierno cubano no quiere hacer, a pesar de que anuncie nuevas transformaciones. Y no se ha dejado trabajar un día en las diferentes evaluaciones, los riesgos, las medidas para minimizarlo y la manera en que tenemos que utilizar esa capacidad de divisa que existe hoy en el país, que no está formando parte del sistema financiero nacional, para canalizarla en función de incrementar la oferta en pesos cubanos a la población. Las nuevas medidas anunciadas, que van desde la creación de un mercado de compraventa de divisas hasta la posibilidad de empresas privadas de asociarse con estatales e incluso ser receptoras de inversión extranjera, buscan a toda costa que entren divisas al país, pero aún apostando por controlarlo todo desde la supremacía estatal. Nuestra meta, nuestra mirada está en llegar lo más rápido posible a 2019. Y miren la brecha que tenemos todavía. Tenemos una brecha de más de 7 puntos del Producto Interno Bruto y tenemos una brecha de más de 1.500 millones de dólares. Entonces eso se siente en la economía. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? En incrementar los ingresos en divisas. El gobierno está desesperado y parece tomar medidas que ha querido evitar hasta el último momento, pero todo indica que no le queda más remedio que aplicar ese viejo dicho de cambiar para permanecer, aunque en el camino abra un poco la llave a las empresas privadas o desmonte su pretendida tarea de ordenamiento. Al final, siempre puede recoger la pita como lo ha hecho en momentos de mayor bonanza. Se puede debatir si Cuba ha tenido reformas o no, pero es importante que si no ha pasado, que lo hagamos, porque tenemos que corregir todas esas deficiencias estructurales para sacar entonces al país adelante en la próxima década, que va a ser una década complicada no para Cuba, es una década complicada para el mundo. Y eso ya le impone ciertas restricciones a Cuba en su desarrollo. En resumen, las tiendas en MLC han sido el camino corto, a pesar de su impopularidad, para que el gobierno siga respirando sin tener que transformar la estructura que le permite el control monopólico de la economía, lo que le facilita seguir siendo el Estado todopoderoso al que hay que agradecerle en lugar de exigirle. Y si me permiten, una consideración. ¿Por qué un país que su mayor recurso son los profesionales altamente cualificados, con una inversión histórica en educación, prefiere apostar a una industria de menor necesidad formativa como el turismo y reprime el desarrollo del trabajo privado en áreas profesionales? Gracias por tu atención, síguenos en Facebook, suscríbete a YouTube y si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal para que sigamos haciendo videos como este, donde desmontamos el engranaje nacional y desbrozamos el camino con argumentos y hechos.